Carlos Berman, también para tener un análisis de temas que son interesantes, tratarlo el día de hoy. Por ejemplo, se comienza a destacar temas como el desde hoy, no hay subsidio para atuneros, lo tiene, por ejemplo, ya titulares de muchos periódicos. El decreto ejecutivo dice ajusta el reglamento de regulación de precios de derivados. Y otro tema, Carlos, ¿cómo le va? Qué gusto tenerlo por acá y le agradecemos también a las fraternas de este proceso de análisis que se tiene, que se unen a nosotros desde San Vicente, el Carmen, Calceta y también Contigo Siempre Radio desde Manta, que hace que este proceso de análisis y esta audiencia que tenemos de estos programas sea cada vez y tenga más cobertura, ¿no? Que eso es lo importante a través de todo estos procesos. Carlos, buenos días. ¿Y qué hay también acerca, y su parecer, le consulto, acerca también de lo que hoy destaca, por ejemplo, el Universo, su primera plana? Corte Constitucional tratará cambios sobre bases tras aprobación de Asamblea. Ayer con 82 votos, el Legislativo se mostró en favor de este cambio en la Constitución para permitir la presencia de bases militares extranjeras en el Ecuador. Creo que son los dos temas que hoy ponemos allí en el tapete para el análisis. Carlos, ¿cómo me le va? Qué gusto tenerlo por acá, oiga. Bienvenido. Bueno, buenos días, Yuri, Jonathan y todo lo que hacen en Radio Imperio de ese hermoso y bello cantón como Pedernal, todo el norte de nuestra querida provincia, a las radios que también nos hacen nuestra cobertura, como son Radio Hermana del Carmen, Radio Bolívar, el Cantón Calceta, y como siempre nuestra fraterna Contigo Siempre Radio, con lo cual amplificamos a Manabí, al Ecuador y al mundo entero. Carlos, ¿qué le puede o qué podemos tener como impresión suya acerca de estos temas que hoy ya más consumidos son, y más el de este posible regreso a las urnas en algunos días más, aproximadamente para el mes de septiembre? Se podría tener nuevamente visita a las urnas luego de conocer qué es lo que la Corte Constitucional, ¿no?, dejará en el transcurso de estos 20 días para poder dar luz verde a esto que ayer aprobó la Asamblea. Sí, indudablemente habría que ver el informe tal como lo reza la Constitución Política del Estado, la norma, la resolución que de la Corte Constitucional califica o no califica las preguntas, y de ahí lo que corresponde ya al Consejo Nacional Electoral a llamar a elecciones generales. Yo creo que dudo que sea este mismo año, por cuanto está de por medio también algo que el presidente ofreció en campaña, algo que entiendo debe estar hasta en el plan de trabajo, que es llamar a una constituyente, a una asamblea de constituyentes. No sé si aprovechará para incluir, es más, conocemos también que han planteado otras reformas a la Constitución y no sé si esperarán para hacer un solo paquete o irán solamente por esta reforma a la Constitución, que indudablemente sabemos que es parte de una imposición que han puesto los organismos multilaterales para seguir apoyando al Estado ecuatoriano. Así que, por el bien del país, ojalá todo sea beneficioso. Reitero, siempre siendo positivo por el Ecuador. ¿Y la eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero? Mire, ese es un tema que se lo venía anunciando el sector atunero. Probablemente tuvo en su momento dado problemas económicos, producto de vedas, producto de un número de circunstancias. Creemos yo que es un sector que hoy está consolidado, que va a permitir generar ingresos al erario nacional, es decir, al presupuesto general del Estado. Se habla que con toda esta medida, el incremento mismo del precio de la electricidad a los grandes consumidores, el Estado ecuatoriano va a recaudar más o menos alrededor de 500 millones de dólares. Así que ya es algo que está determinado, así que esperemos que los sectores productivos, que hasta ahora no han expresado ninguna opinión, entendemos que ellos están de acuerdo, porque si bien es cierto, es un sector importante para el país. Recordemos que el Ecuador es el segundo país productor de atún en el mundo y que ingresa anualmente al Ecuador alrededor de más o menos 2.000 millones de dólares
en cuestión de exportaciones. Pero asimismo es un sector que ha tenido algunos incentivos y creo yo que uno de estos es el que se está eliminando hoy en día. Entonces, que se está tomando una decisión correcta. Y hay algo que también esta semana ha sido noticia, Carlos, y también requerimos de su punto de vista, es esto, lo de fiscalizar las empresas públicas. Y además de eso se está hablando también de la transparencia en el costo del servicio de la energía eléctrica. Sí, mire, he escuchado a través de los medios de comunicación que algunas de las empresas que van a ser auditadas por prestigiosas, perdón la redundancia, auditoras internacionales, han tenido sus ganancias al 2023. Si es así, ya le correspondía al mismo gobierno actual, que en su primer periodo debió haber presentado los balances y revisar, porque es parte del tema. También he escuchado que hay otras empresas que solamente han tenido hasta el 2022. Recordemos que en noviembre del 2023 inició funciones el gobierno actual, es decir, que era parte del trabajo que tenían que haber hecho también quienes están al frente de las diferentes empresas públicas. Así que tampoco es que hay que quitarle la culpa a los gobiernos anteriores, ni es responsabilidad de quienes estaban al frente. Es más, en algunos casos, varios funcionarios de estas empresas públicas siguen todavía en funciones, ¿no? Así que hay que estar muy atentos, a no ser que se quiera también privatizar este sector del país, que es lamentable, que es donde realmente están los mejores ingresos que puede tener el Estado ecuatoriano. Buenos días, ¿cómo está? Qué gusto poderlo saludar. Jonathan Zambrano, su amigo, lo saluda. Hay una pregunta que nosotros hoy para formularle a usted, que hoy por la mañana la considerábamos con Julio César Urbano, y es que hay una contractura en la economía local y por ende nacional. ¿Cree usted que falta una política de gobierno clara para inyectarle más dinero a la banca pública y por ende, como se hacía en años anteriores, inclusive hasta la banca privada como administradora de fondos del Estado? Desde luego, recordemos que varios préstamos que han venido de organismos multilaterales se canalizan a través también de la banca privada. Yo creo que falta una reactivación real económica, con créditos oportunos, rápidos, a largo plazo, con facilidades, sobre todo para el segmento que siempre hemos hablado, que es el segmento de la economía popular y solidaria. Ahí radica casi de cada 10 ecuatorianos, entre 6 y 7 son provenientes de la economía solidaria, que es donde hay que impulsar. Hemos visto, es verdad, el Banco del Pacífico haciendo publicidad de varios créditos, y estos créditos de alguna manera se ayudan porque tienen la garantía de la Corporación Financiera Nacional, es decir, que se facilita el poder cubrir ciertos parámetros que exige cuando uno le otorga un crédito, tener la solvencia, y creo yo que en gran parte esa solvencia la va a dar la Corporación Financiera Nacional. Pero también está Banecuador, que tiene una cobertura en todo el país, de ley, es el banco más grande del Ecuador porque tiene oficina y agencia en el último rincón de nuestra patria. Entonces yo creo que hay que hacer para una verdadera real. Siempre hemos hablado que una de las formas como se podría haber reactivado la economía es entregando recursos a través del Ministerio de Educación para la rehabilitación de los centros educativos, de los subcentros, centros de salud, que de alguna manera eso irradia recursos en la economía local, que es lo que de alguna manera soporta la economía del país, ¿no? Porque esa generación de plaza, empleo y trabajo, la gente se quedaría en su misma jurisdicción y no buscaría los grandes centros poblados para seguir siendo en gran parte cinturones de dolor, de miseria que está pasando hoy en día en el país. Desde su óptica, la política gubernamental que se tiene ahora, ¿no nos prestan dinero o no se quiere endeudar más al país? Mire, hay varios planes, hemos visto el crédito a los jóvenes, crédito a las madres, pero el común denominador dice aplicamos y nunca nos otorgan. Entonces yo no sé si es simplemente un enunciado, pero tiene que haber una realidad, porque desde el punto de vista económico, la economía circular, que es la que genera
desde lo local, que permite de alguna manera solventar, es la que necesita esa reactivación económica y sobre todo, que haya obra pública en el mundo, ya lo hemos dicho, en el mundo entero. La construcción es el primer generador de plazas de empleo y trabajo en el mundo. ¿Por qué? Porque eso permite dinamizar la economía local, provincial, nacional. Entonces, mientras no haya obra pública y obra privada, porque indudablemente al haber obra pública va de la mano la obra privada. Y usted ve hoy en día, y hemos visto los anuncios del gobierno nacional, decir que hemos reducido el déficit. Sí, se ha reducido el déficit porque lo que estaba previsto en el presupuesto, que era inversión, no hay inversión, pues. Y desde luego eso va a permitir que haya una reducción del déficit fiscal. Entonces, creo yo que de lo que hemos visto, esperemos cuando llegue el presupuesto al Estado ecuatoriano, cuánto realmente. Entonces eso es lo que quería de alguna manera analizar y avisar en el país. Carlos, un último tema, y a nosotros que nos gusta hablar de la especialidad de la casa, que es política. ¿Cree usted que es preciso o se precisa hoy, por ejemplo, la espera de los famosos 100 días para poder hablar del rumbo que tiene esta administración o este presidente? ¿Serán necesarios los 100 días? Bueno, tomando en cuenta que es un gobierno reelecto que debe tener clara la política, la visión, la misión que quiere hacer, porque antes teníamos el discurso que era un pequeño tiempo de casi 16, 17 meses. Hoy día que ya debe tener claridad, ya debe tener bien sustentado y especialmente las cuentas claras porque son de ellos mismos. Es decir, yo pensaría que es verdad, esperábamos que haya cambio de funcionarios, nombres en los diferentes ministerios y sigue lo mismo. Eso avala lo que yo estoy diciendo, es decir, que tienen claro qué es lo que hay que hacer. Así que yo pensaría que ese tiempo prudencial de los 100 días, desde luego, es importante darle ese compás, pero no es un gobierno que recién inicia, es un gobierno que continúa trabajando en funciones. Así que creo yo que esperemos que las cosas mejoren por el bien del país. Va a haber un déficit fiscal más grande, hay ofertas de campaña de diferentes tipos de bonos que ofreció el gobierno, y eso va a tener una incidencia alrededor de entre 800 y 1.000 millones de dólares para el país. Bien, gracias Carlos por tan importante aporte en lo que tiene que ver con esos análisis de temas muy fuertes y ya hoy diríamos muy consumidos por parte de la población, mi querido estimado amigo. Y como siempre, apoyando de lejos a nuestra querida selección que mañana tiene un partido crucial como es el enfrentamiento frente a Brasil. Aspiramos y deseamos el mejor de los éxitos a nuestra selección. Estamos conscientes que vamos a hacer un gran partido. Así que, y también como siempre, llevando a nuestros hogares, que Dios siga bendiciendo a todos los hogares, familias, panaditas ecuatorianas. Muchas gracias.